Café. Yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿cuántos de ustedes trabajan en recursos humanos? ¿Cuántos no trabajan en recursos humanos? A eso es a que tú le vas a dar la conferencia. A esos, sí, a esos son a los que les voy a dar la conferencia. Los de recursos humanos ya saben esto. La segunda pregunta es, ¿cuántos trabajan en el sector público? ¿Cuántos en el sector privado? Ok, están parejitos. Están como las votaciones por ahí. La tercera pregunta. ¿A quién le interesa este tema de sistemas de indicadores de gestión de recursos humanos? ¿Verdad? Bueno, ya que les interesa tanto, quisiera saber algunas opiniones. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer una buena gestión dentro del área. O sea, son señales de lo que uno está haciendo, si estamos en buen rumbo o estamos en desviaciones. Ah, ok. Porque nos permite hacer una buena estrategia. ¿Por qué más les interesa este tema? ¿Por qué más les interesa este tema? ¿O a nadie más le interesa? Ya conseguí una. ¿Ah? Para poder medir la gestión. ¿Para qué más les interesa el tema? Para saber dónde estamos y para dónde vamos. ¿Alguna otra opinión? Para tener calidad en los resultados. Tenía razón el profesor Rosillón. Solamente las mujeres han intervenido. Yo no sé qué se está pensando la gente, pero lo que está pasando aquí está pasando en los cursos. Las mujeres son las que más se preparan. Las mujeres son las que son más agresivas ahorita, las mujeres son las que hacen más cosas. Bueno, amigos, yo les voy a decir que las tres preguntas básicas que ustedes me están diciendo es, la primera es, ¿por qué yo quiero tener un sistema de indicadores de gestión? Segundo, entonces, ¿qué voy a medir? Y tercero, ¿cómo elaborarlo? Eso es más o menos la temática que vamos a tratar. Pero esa temática es una excusa. Así les voy a decir algo, aquí se da un curso de sistemas de indicadores de gestión de capital humano, que ahorita está en desarrollo, por cierto, y yo siempre digo que el curso es una excusa para entender cuál es el rol nuestro desde el lado de recursos humanos en la gestión del capital humano y desde el lado que no es recursos humanos en la gestión del capital humano y entender cómo podemos producir beneficios para la empresa. Entonces, si vemos la estructuración, lo que yo voy a hacer es, después de esta introducción, hablar de lo que es la gerencia de la empresa moderna, hablar lo que son indicadores de gestión empresarial, hablar de indicadores de gestión de capital humano y por último llegar a conclusiones. La ventaja de exponer de segundo es que uno se puede apoyar en el primero y además se gana la experiencia en cabeza ajena. Así que yo no voy a dejar las preguntas para el final. En el momento en que ustedes quieran me interrumpen, porque al final van a tener ganas de ir a comer y no van a querer hacer preguntas. ¿Está bien? Ok. Dicho esto, yo me voy a empatar con Paul. No es que estemos coordinados, sino que nos conocemos. Y yo voy a empatarme en esa historia que él puso. ¿Se acuerdan? Que empezó por allá en los tiempos de los fenicios y él llegó hasta como 1700 y a partir de ahí la desarrolló. Yo la voy a desarrollar del siglo pasado para acá. ¿Qué es lo que nos está pasando en las empresas? Y Paul decía una cosa bien interesante. Estamos pasando de una era a otra era. Y entonces estamos tanto en una época de cambios como en un cambio de época. Y si nosotros queremos entender lo que está pasando,
nosotros tenemos que entender qué significa ese cambio, qué lo produce, ante qué cosas estamos y cómo hacemos frente a ese cambio. Especialmente en el área del capital humano, que es donde se centra. Entonces, el tema de hoy no es sino una excusa para ver eso. Por supuesto que, si no vale ven, no me paga, les voy a hablar cómo se hacen los indicadores de gestión de recursos humanos. Pero entonces aquí esto es como el reto del Challenger. ¿Saben lo que es el Challenger? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el Challenger? ¿Ah? Sí, el transbordador es espacial. ¿Y qué hace el transbordador espacial? Arranca de tierra, sube, te permite ver todo el panorama, pero después el reto es aterrizar y aterrizar sano, aterrizar a salvo. Entonces nosotros tenemos el reto del Challenger en esta charla. Nosotros tenemos que empezar desde tierra, pero empezar a ver qué es lo que ha pasado, entender la perspectiva global y después entonces aterrizarla. ¿Y aterrizarla dónde? En Venezuela. No aterrizarla en Estados Unidos, no aterrizarla en Europa, no aterrizarla en África, aquí en Venezuela, para ver qué es lo que nosotros podemos hacer y cuál es el reto que se nos presenta a nosotros. Y el reto lo pueden ver ustedes fácilmente en una encuesta. Díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 40 años? Todas las mujeres levantaron la mano, yo sabía. Díganme la segunda cosa, ¿cuántos de ustedes han estado en más de una empresa trabajando? Fíjense lo que es esta locura. Antes uno creía que las empresas eran como los matrimonios, que uno entraba en la empresa y se casaba para toda la vida. Y menos de 40 años, ¿qué está pasando? Ya nos hemos divorciado 2 veces, por lo menos. ¿Está claro? Aunque un amigo mío decía que eso del matrimonio era para toda la vida cuando la gente tenía una expectativa de vida de 40 años nada más. Pero cuando subió la expectativa ya eso era un tiempo muy largo. Bueno, y lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué le pasa hoy a cualquier profesional? Que cualquier profesional va a pasar por diversas empresas y si no tiene, voy a copiarme, a mí me gusta fusilar a los de los antecesores. Si tú no tienes modelos mentales desde los cuales operar, va a ser muy difícil que te adaptes. Va a ser muy difícil de que te adaptes porque no vas a saber cómo interpretar la nueva realidad de la nueva empresa. Y no lo digo, y díganme los que migran. Hay gente que migra y dice, no, yo me voy para Estados Unidos y allá sí se trabaja bien. Yo vivo en Estados Unidos. Cuando nosotros vamos allá a las empresas, miren, olvídense, eso que escriben en los libros, lo que escribe el señor Kaplan y Norton y lo que escribe Jack Fitzgerald y toda esa gente, ellos están escribiendo de las grandes empresas con estructura, con tal, como vivíamos nosotros en el país, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando estábamos en PDVSA o en la electricidad, que se planificaba, que estaban definidas las cosas. Pero el mundo real en los Estados Unidos no vayan a creer que es muy diferente del mundo real de acá. Cuando ustedes van a las empresas, lo que consiguen es gente trabajando como burros, sin ningún sistema, en las pequeñas empresas, quiero decir, no, en las grandes tienen toda esa estructura, pero en la vida real ustedes se consiguen en las pequeñas empresas, la gente trabajando sin sistemas, con baja estructura y no sé qué, hasta tal punto que un amigo empresario allá me decía, no chico, estos son los esclavos unidos de Norteamérica, porque aquí se trabaja de sol a sol para poder tú ver el rendimiento de la empresa. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando. Ahora, volvamos a la época prehistórica. Nosotros estamos viviendo un cambio de época y no nos hemos dado cuenta mucho de ello, porque pasó lo siguiente.
a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, 1908, eso tiene su fecha de nacimiento, el señor Ford, ese mismo donde se creó en 1910 la primera unidad de relaciones industriales con luchadores y boxeadores, hizo una cosa que fue fenomenal para su momento. Él logró sacar un vehículo que lo podía adquirir cualquier persona. Y cuando hizo eso, hizo una revolución. ¿Por qué una revolución? Una revolución porque hasta ese momento no es que él había inventado el automóvil, habían automóviles, más aún, habían como 8.000 automóviles en Norteamérica, 8.000. Habían como 230 kilómetros de vías pavimentadas en el momento en que él hizo eso. Pero él logra sacar un modelo económico que la gente puede comprar y con eso se cambia el mundo, porque la gente empieza a usar el automóvil como vehículo de transporte y entonces obliga a hacer carreteras, le da valor a la gasolina, obliga a una cantidad de cosas. Pero en el mundo organizacional, eso no fue el efecto. ¿Cuál era el efecto en el mundo organizacional? Había creado un tipo de estructura organizacional que permitía producir ese automóvil de una manera eficiente y a bajo costo. Y ojo, no era porque le pagaba menos a los trabajadores. Al contrario, los trabajadores de la Ford ganaban mucho más que cualquier trabajador normal de su época. Era porque tenía un sistema eficiente de producción. Entonces, ese señor, con ese movimiento, hace que empiecen a ocurrir cosas y que la gente empiece a copiarse ese modelo, que lo empiecen a justificar teóricamente, que se empiece a estudiar científicamente por qué pasaba eso. Y eso fue, y entonces ustedes ven que no es por coincidencia, que las teorías en las cuales se ha estructurado ese modelo y que nos han condicionado nuestra manera de pensar, vienen a aparecer en 1911, los libros de Taylor, en 1916 Fayol, o 14. Entonces, toda la teoría moderna de organización de empresas surge en ese momento y empieza a afianzarse en ese momento. Pero, siempre hay un pero, ese modelo va evolucionando, ese modelo nos los incrustan, nos los introyectan, dicen los psicólogos, en nuestra manera de analizar las empresas, y ese modelo se basaba en cosas que después nosotros decimos, bueno, pero ¿y cómo nos sacudimos de eso? Porque ¿en qué se basó el modelo de ellos? Ellos no partieron de la nada. Ellos se partieron de dos organizaciones fundamentales que, como tenían muchos años de existencia y funcionaban bien, probablemente tenían algún secreto. ¿Y cuáles eran esas dos organizaciones fundamentales en las que se inspiró el modelo? La Iglesia Católica y el Ejército. Y esas dos organizaciones se basaban en los mismos principios. Y son los principios que hay hoy en día. Unidad de mando, especialización en los puestos, control de las personas mediante la disciplina y la obediencia, la autoridad y la responsabilidad, y sobre todo la especialización en el trabajo. Entonces no es raro lo que decía Paul. Primero que nada, que cuando tú entras en una empresa, para describirte la empresa, ¿qué te entregan? Un organigrama. Y un organigrama no es sino una estructuración de los cuadros de mando de acuerdo a su especialización, a su autoridad y a su responsabilidad. Y el complemento perfecto del organigrama es tu descripción de puesto. Lo que tú tienes que hacer y para lo que lo tienes que hacer. Entonces, bajo ese modelo, amigo,
no es raro que un empleado llegue y diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiere la gerencia, mande, como dicen los mexicanos. Cuando damos estos cursos allá, a mí me hace mucha gracia cuando damos los cursos en México, porque mande, mira, vale, ¿me puedes traer un vaso? Mande. Entonces, amigos, ese modelo fue exitoso. Tan exitoso fue que se popularizó en todo el mundo. Tan exitoso fue que el modelo trabaja igualito y trabajaba igualito en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, en la China y en el Japón, porque es el modelo que fue evolucionando y que se constituyó en el modelo burocrático. Pero así como en 1908 hubo un cambio histórico, en 1972, anoten también la fecha, hubo otro cambio histórico. ¿Cuál fue? Condujo a eso. Una empresa llamada Intel, que ustedes la conocen porque cada vez que uno agarra una computadora dice Intel Inside, inventó una cosa que se llama el microchip. Y al inventar el microchip, cambió el mundo porque miniaturizó la computación. Y la puso igualito que Ford al alcance de todo el mundo. Señores, y eso ha tenido una revolución tremenda. Yo me gradué de ingeniero cuando todavía no se había inventado el microchip. Existían computadoras, así como cuando Ford sacó el modelo T, existían carros. Pero ¿quién tenía una computadora? Las empresas de avanzada. Como yo trabajaba con la Shell en esa época, teníamos la 1130 que ocupaba más o menos este espacio y a temperaturas polares porque si no se fundía. Y nadie le podía meter la mano sino unos especialistas. Entonces uno llegaba, era por la ventanilla, mira, aquí está mi programa y traía aquel paquetote. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer los paquetes de las tarjetas que si a uno se le caían se fregaba porque esa era la programación. Entonces, ¿qué era lo que pensaba un profesional joven en esa época? Yo les voy a decir los órdenes de prioridades. Uno decía, cuando tengo un poquito de plata me compro un carro. Cuando tenga más dinero me compro un apartamento. Y cuando sea inmensamente rico me compro mi propia computadora. Vale,